Un niño voló por los cielos montado en un carnero que brillaba como el sol, huyendo de una madrastra que había conspirado para verlo arder en un altar de sacrificio. Ese carnero salvaría su vida, pero su piel dorada se convertiría en la maldición que devoraría a héroes, reyes y dioses durante generaciones. Porque el vellocino de oro nunca fue un simple tesoro, fue una trampa divina disfrazada de gloria. Y todo comenzó con una mentira, un oráculo falso, y el odio de una mujer dispuesta a quemar un reino entero con tal de eliminar a los hijos de otra. ¿Por qué un pedazo de lana de carnero se convirtió en el objeto más codiciado de toda Grecia? ¿Cuántas vidas se perdieron por un tesoro que nadie debió tocar jamás? Beocia, una región montañosa en el corazón de Grecia donde reinaba Atamante, descendiente del dios Eolo, señor de los vientos. Su esposa era Néfele, una ninfa de las nubes con piel de color de la niebla y ojos tormentosos. Juntos tuvieron dos hijos, Frixo, un niño de cabello rubio dorado, y Ele, su hermana menor, tan hermosa que los poetas ya componían canciones sobre ella, aunque apenas tenía 8 años. Durante un tiempo fueron felices. El reino prosperaba, las cosechas eran abundantes. Atamante adoraba a Néfele. Pero los hombres se cansan de lo etéreo, de lo perfecto. Atamante conoció a Ino en un festival en Tebas, hija del rey Cadmo, mortal de carne y hueso, de risa escandalosa y mirada calculadora. La deseó con una furia que le quemaba las entrañas. Repudió a Néfele esa misma noche y se casó con Ino 3 meses después. Néfele regresó a las nubes destrozada, pero alcanzó a ver a sus hijos una última vez. Los abrazó con manos que ya comenzaban a deshacerse en vapor y les susurró: «Si alguna vez están en peligro, griten mi nombre hacia el cielo, los escucharé». Frixo y Ele se quedaron en el palacio bajo el cuidado de su nueva madrastra. Ino los odiaba. Cada vez que los veía, recordaba que eran hijos de una ninfa, sangre divina que eclipsaba su propia mortalidad. El pueblo los adoraba, Atamante los miraba, y mientras ellos vivieran, cualquier hijo que ella tuviera quedaría en segundo plano. Así que Ino tramó un plan tan retorcido que incluso los dioses lo recordarían con horror. Esperó hasta la época de siembra. Una noche, mientras el reino dormía, se coló en los graneros reales y tostó todas las semillas de trigo. Todas. Miles de sacos. Las calentó lo suficiente para que se vieran normales, pero lo bastante para que jamás germinaran. Los campesinos sembraron como cada año, araron la tierra, regaron los campos y esperaron. Pero nada creció. Semanas pasaron, luego meses. La tierra permanecía seca y estéril. El hambre comenzó a acechar Beocia como un lobo invisible. Los niños lloraban de noche, los ancianos morían en silencio. El pueblo murmuraba que los dioses estaban furiosos. Atamante, desesperado, envió mensajeros al oráculo de Delfos. ¿Qué hemos hecho para merecer este castigo? Ino sobornó a los mensajeros. Les pagó en oro y les prometió tierras si entregaban el mensaje que ella misma había escrito. Regresaron al palacio y se arrodillaron frente al rey. El oráculo ha hablado, Majestad. Los dioses exigen un sacrificio. Solo la sangre del príncipe Frixo sobre el altar de Zeus puede restaurar la fertilidad de la tierra. Atamante palideció. Debe haber un error. El oráculo fue claro: Frixo debe morir, o Beocia entera perecerá de hambre. El rey se encerró en sus aposentos durante 3 días. Lloró incansablemente, buscó alternativas, pero el hambre avanzaba como una plaga.
Los campesinos comenzaban a comerse a sus propios animales. Pronto se comerían entre ellos. Al cuarto día, Atamante salió de su habitación con los ojos hinchados y el rostro descompuesto. ¡Preparen el altar! Frixo tenía 12 años cuando lo vistieron con túnicas blancas y lo llevaron al templo de Zeus. El niño caminaba en silencio, pálido pero digno. Ele, su hermana, lo siguió llorando, sujetándose de su mano. «No llores», le susurró Frixo. «Si esto salva al reino, vale la pena». El sacerdote preparó el cuchillo. Atamante miraba hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Ino observaba desde las sombras con una sonrisa apenas contenida. El sacerdote levantó el cuchillo. Frixo cerró los ojos. Y en ese instante, desde el cielo descendió un trueno tan violento que agrietó las columnas del templo. Una nube dorada explotó sobre el altar. De ella emergió un carnero gigantesco, del tamaño de un caballo, con lana que brillaba como el sol fundido, y cuernos retorcidos que parecían hechos de luz pura. El carnero descendió del cielo, enviado por Néfele, como respuesta al ruego desesperado de sus hijos. Frixo no lo pensó 2 veces. Tomó a Ele de la mano y montó sobre el carnero. La criatura desplegó las alas que nadie había visto hasta ese momento, alas emplumadas de oro puro, y voló. El sacerdote dejó caer el cuchillo. Atamante gritó el nombre de sus hijos. Ino maldijo en voz baja. Pero el carnero ya cruzaba las nubes, alejándose de Beocia con los niños aferrados a su lana dorada. Volaron durante horas, cruzaron montañas, mares, tierras desconocidas. Ele, exhausta y aterrada, comenzó a perder el agarre. Las manos de la niña estaban entumecidas, el viento azotaba con furia, el carnero intentó descender, pero ya era tarde. Ele cayó. Su cuerpo se hundió en el estrecho de agua que separaba Europa de Asia. Los griegos lo llamarían el Esponto desde ese día, el mar de Ele, en honor eterno de la niña que cayó del cielo. Frixo lloró toda la noche mientras el carnero seguía volando hacia el este. Finalmente llegaron a Cólquide, una tierra salvaje al borde del Mar Negro, donde el sol nacía cada mañana iluminando montañas cubiertas de niebla. El rey Eetes, hijo del dios Helios, recibió al niño con curiosidad. ¿Quién eres y cómo llegaste aquí montado en esa criatura? Frixo le contó la historia completa: la madrastra, el falso oráculo, el sacrificio, la caída de Ele. Eetes escuchó en silencio. Luego asintió. Puedes quedarte en mi reino, pero ese carnero es un regalo de los dioses. Debe ser sacrificado a Zeus como agradecimiento por tu salvación. Frixo miró al carnero que le había salvado la vida. Siguiendo las costumbres religiosas de la época, Frixo sacrificó el carnero en honor a Zeus como acto de agradecimiento. La sangre dorada del animal empapó la tierra, y cuando retiraron la piel, algo imposible ocurrió. El vellocino comenzó a brillar. Primero fue un resplandor tenue, como brasas en la oscuridad. Luego se intensificó hasta que la lana despedía una luz cegadora, dorada, palpitante, como si el sol mismo hubiera sido tejido en ella. Eetes lo tomó con reverencia y lo colgó del roble más antiguo del bosque sagrado de Ares. Colocó un dracón, una serpiente monstruosa que nunca dormía, a custodiarlo. Una criatura gigantesca cuyos ojos jamás se cerraban y cuyo veneno podía derretir armaduras. Frixo vivió el resto de sus días en Cólquide. Se casó con una de las hijas de Eetes. Tuvo hijos. Envejeció en paz. Con el tiempo, los griegos dirían que el vellocino traía desgracia a quien lo poseía.
aunque ninguna advertencia explícita fue registrada en los relatos antiguos. Mientras en Iolco, una ciudad portuaria en Tesalia, donde reinaba Esón, un hombre justo y querido por su pueblo, tenía un hijo llamado Jasón, un niño de ojos brillantes y sonrisa descarada, que corría por los pasillos del palacio soñando en convertirse en héroe. Pero Esón también tenía un hermano, Pelias, un hombre de mirada fría y ambición desbordante. Pelias esperó pacientemente, construyó alianzas, compró lealtades, y una noche, cuando Esón dormía confiado en su cama, Pelias entró al palacio con sus guardias y tomó el trono por la fuerza. Ejecutó a todos los herederos varones, primos, sobrinos, cualquiera que pudiera reclamar el trono. Pero Jasón era un niño de apenas 5 años. Su madre, al escuchar los gritos y el choque de espadas, lo envolvió en mantas y simuló un funeral. Lloró a gritos frente a Pelias, mostrándole el cuerpo pequeño de un niño muerto en la cama. «Ya no queda nadie», sollozó, «ya eliminaste a todos». Pelias examinó el cuerpo y asintió satisfecho. Ordenó que lo enterraran esa misma noche. Pero el cuerpo que enterraron era de un niño campesino que había muerto de fiebre 2 días antes. Jasón, vivo y aterrado, fue sacado del palacio en secreto por su madre y entregado al centauro Quirón, conocido por haber formado a héroes como Aquiles y Asclepio. Quirón vivía en las montañas de Pelión, lejos de la civilización, rodeado de bosques donde enseñaba a los hijos de reyes y dioses. Pero por ahora, Quirón recibió al pequeño Jasón con una promesa: convertirlo en el héroe más grande de su generación. Durante 15 años, Jasón creció en las montañas. Aprendió a cazar ciervos con arco, a curar heridas con hierbas, a tocar la lira hasta que las aves se detenían a escucharlo. Quirón le enseñó filosofía, estrategia militar, medicina y algo más importante: honor. Un verdadero héroe protege a los débiles, incluso cuando nadie lo observa, le decía Quirón mientras curaba a un corzo herido. La gloria sin honor es solo vanidad. Jasón lo escuchaba con devoción. Soñaba con el día en que regresaría a Iolco, reclamaría su trono y vengaría a su familia. Ese día llegó cuando cumplió 20 años. «Es hora», le dijo Quirón. «Pelias envejece, el pueblo recuerda a tu padre, ve y reclama lo que te pertenece, pero ten cuidado». Pelias consultó un oráculo hace años. Le advirtieron que temiera al hombre de una sola sandalia. Jasón frunció el ceño. ¿Una sandalia? ¿Qué significa eso? Los oráculos nunca son claros hasta que ya es tarde. Jasón se despidió de Quirón y descendió de las montañas. Llevaba una lanza, un arco y la túnica simple de un cazador. Se veía como cualquier joven viajero, pero los dioses lo observaban. Hera, la reina del Olimpo, había seguido su historia desde el día en que nació. Odiaba a Pelias porque el usurpador había profanado sus templos, así que decidió proteger a Jasón, convertirlo en su instrumento de venganza. Cuando Jasón llegó al río Anauro, las aguas estaban crecidas por las lluvias. En la orilla, una anciana temblaba de frío, incapaz de cruzar. «Joven, ¿podrías ayudarme?», suplicó con voz débil. Jasón no lo pensó 2 veces, la cargó sobre sus hombros y comenzó a vadear el río. La corriente era brutal, las piedras resbaladizas. A mitad del cruce, una de las sandalias se atascó entre las rocas y fue arrastrada por la corriente. Pero Jasón no soltó a la anciana. La llevó hasta la orilla y la depositó con cuidado en tierra seca. «Gracias, hijo mío», dijo la mujer. Y entonces su forma cambió. La anciana desapareció. En su lugar apareció Hera,
radiante y terrible, con una corona de luz sobre la cabeza. Has demostrado tu valía. Desde hoy eres mi protegido. Ningún dios te dañará mientras yo viva. Pero recuerda, mi protección tiene un precio. Algún día te pediré que completes una tarea imposible. Y cuando ese día llegue, deberás aceptar sin dudar. Antes de que Jasón pudiera responder, Hera desapareció. El joven quedó de pie en la orilla, con una sola sandalia, sin terminar de comprender lo que acababa de ocurrir. Siguió caminando hacia Iolco. Cuando entró a la ciudad, la gente se detuvo a mirarlo. Un joven apuesto, de porte noble, cubierto de barro del río, con una sola sandalia. Los rumores corrieron como fuego. ¿Quién es ese joven? ¿Por qué camina con una sola sandalia? Alguien corrió al palacio a avisarle a Pelias. El rey estaba en su trono cuando recibió la noticia. Se puso pálido. ¿Una sola sandalia? Sí, majestad. Un joven acaba de entrar a la ciudad, viene de las montañas. Lleva solo una sandalia. Pelias apretó los puños. La profecía. Después de todos estos años, la profecía se cumplía. Ordenó que trajeran al joven de inmediato. Jasón entró al salón del trono con la frente en alto. Miró a Pelias directamente a los ojos. Soy Jasón, hijo de Esón, heredero legítimo de Iolco. Vengo a reclamar mi trono. El silencio en la sala era tan denso. Los guardias pusieron manos en sus espadas. Los consejeros intercambiaron miradas nerviosas. Pelias estudió al joven con cuidado. Tenía los ojos de Esón, la mandíbula de la línea real y esa maldita sandalia faltante. Podría ejecutarlo ahí mismo, pero Hera lo protegía. Si lo tocaba, la diosa lo destruiría. Así que Pelias sonrió, una sonrisa falsa, calculadora. Jasón, sobrino mío, qué alegría saber que vives. Por supuesto que el trono te pertenece por derecho de sangre. Jasón frunció el ceño desconfiado. Sin embargo, continuó Pelias, un rey debe demostrar su valía, debe probar que es digno de gobernar. Así que propongo un trato. Tráeme el vellocino de oro de Cólquide, y yo te entregaré el trono sin resistencia. Fracasa y admitirás que tu linaje ya no tiene el favor de los dioses. Los consejeros murmuraron. Todos sabían que esa misión era imposible. El vellocino estaba custodiado por un dragón insomne en tierras bárbaras al otro lado del mundo conocido. Docenas de héroes habían intentado robarlo. Ninguno había regresado. Jasón debería haber rechazado, debería haberse dado la vuelta y reunido un ejército. Debería haber esperado. Pero tenía 20 años, estaba lleno de orgullo y acababa de ser bendecido por Hera misma. Acepto. Pelias sonrió abiertamente. Excelente, te daré todo lo que necesites para construir un barco. Recluta a los mejores héroes de Grecia y cuando regreses con el vellocino, si regresas, el trono será tuyo. Jasón salió del palacio convencido de que acababa de ganar. Pelias se reclinó en su trono, satisfecho. Acababa de enviar a su sobrino a una muerte segura sin siquiera ensuciarse las manos. Jasón convocó a los mejores guerreros de Grecia. Mandó construir el Argo, un barco hecho con madera de un roble sagrado asociado al oráculo de Dodona, donde se creía que Zeus hablaba a través del viento en sus hojas. La embarcación era una obra maestra. 50 remos, velas rojas como la sangre y en la proa un mascarón tallado con la imagen de Hera. Los héroes acudieron a su llamado. Hércules, el más fuerte de todos, Orfeo, cuya música dormía a las fieras, Cástor y Pólux, los gemelos divinos. Según algunas versiones, incluso Atalanta, la cazadora sin igual, y decenas más.
Se hacían llamar los argonautas, los hombres del Argo. Partieron una mañana de primavera bajo el aplauso del pueblo. Las velas se hincharon con viento favorable. Los remos golpearon el agua al unísono. Jasón estaba de pie en la proa mirando el horizonte con una sonrisa de conquistador. Lo que él aún ignoraba era que en Cólquide, al otro lado del mar, una joven princesa de ojos oscuros, consagrada a Hécate, tendría un sueño esa misma noche. Soñaría con un extranjero de cabello dorado que llegaría a robar el tesoro de su padre. Y soñaría que ella traicionaría a todos los que amaba para salvar a ese extranjero.